Encendido. Encendido, sí. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar el curso de elaboración de expedientes técnicos de forestación y reforestación. Me gustaría saber si me pueden escuchar para poder continuar. Igualmente, si se puede ver mis diapositivas. Buenas tardes, ¿sí se escucha? Ok, muchísimas gracias. Bien. El curso que vamos a desarrollar a lo largo de estas 3 sesiones está distribuido de la siguiente forma. En esta primera sesión vamos a hablar sobre la inversión pública y el vínculo que tiene esta con los proyectos de forestación y reforestación. También vamos a ver algunos aspectos generales de los proyectos de forestación y reforestación y finalmente vamos a contemplar algo relacionado al expediente técnico y los aspectos relevantes del mismo, orientándolo hacia lo que es los expedientes en forestación y reforestación. La siguiente semana, el próximo día sábado, vamos a hablar ya específicamente sobre los costos y presupuestos y sobre uno de los componentes fundamentales de este tipo de intervenciones, que es el desarrollo de la infraestructura productiva, en este caso, los viveros forestales. Los criterios técnicos que se debe de tener en cuenta, los aspectos que se tienen que considerar al momento de planificar sabemos que si bien es cierto, los viveros tienen que tener ciertas orientaciones, pero considerando que se van a desarrollar en el marco de la inversión pública, deben haber otros alineamientos que debemos de considerar nosotros. Eh, Entonces, y en la tercera sesión ya nos vamos a centrar específicamente en la estructura de los expedientes técnicos, qué tipo de información debemos de considerar en cada uno de los capítulos que conforman este instrumento, así como también vamos a hablar sobre algunos de los estudios que conforman el expediente técnico, considerando una serie de recomendaciones dadas por Invierte P. Bien. Relacionado a la inversión pública y los proyectos de forestación y reforestación, como todos tenemos conocimiento, nuestro país se caracteriza por tener aproximadamente el 57-58% del territorio nacional cubierto por lo que se entiende es el bosque húmedo amazónico. La restante área vinculada a áreas forestales de nuestro país están vinculadas a lo que es los bosques secos y principalmente los bosques andinos que están en menor porcentaje de participación de área, eh, están aproximadamente cercano al medio punto porcentual, pero que se entiende que deben de generarse esfuerzos adicionales para poder revertir esta situación. Y esto dentro del marco de la inversión pública
y dentro de estrategias integrales orientadas a la gestión, al recupero de ecosistemas y también el restablecimiento de áreas forestales. En la siguiente sesión vamos a ver cómo es que estas propuestas de desarrollo están vinculadas a estrategias más completas, estrategias más integrales que van a permitir, más allá de fomentar la forestación, la reforestación, la recuperación de áreas degradadas por la deforestación, la recuperación del equilibrio de algunos o de los ecosistemas que se han ido degradando en el marco de proyectos de recuperación de ecosistemas degradados, en el marco de proyectos de recuperación de servicios hídricos, etcétera. Porque esta estrategia de la reforestación y de la forestación está considerada como una de las actividades o uno de los componentes que se pueden desarrollar o que se deben desarrollar en estos esquemas mayores. Esto en el sentido que nosotros no tenemos que seguir restringiendo una propuesta relacionada a la recuperación de áreas forestales únicamente a actividades relacionadas a la forestación y reforestación, porque sabemos que estas áreas forestales forman parte de ecosistemas y en algunos casos ni siquiera solo de ecosistemas, sino de biomas que son conjuntos de ecosistemas mucho más complejos, ¿no? Dentro de los cuales vamos a encontrar áreas de praderas, etc. También nosotros, si observamos la distribución de estas áreas forestales que tenemos principalmente orientadas a la Amazonía, que tiene aproximadamente el 61% de nuestro territorio nacional, imagínense ustedes, el 61% de nuestro territorio nacional está en zona que denominada Amazonía, y de ese 61, el 57%, prácticamente todo ese territorio, corresponde a áreas forestales amazónicas. Es en estos territorios, igualmente en los territorios de sierra, donde podemos encontrar nosotros una mayor incidencia y presencia de poblaciones vulnerables vinculadas a situaciones de pobreza y extrema pobreza. Esto debido a que las características ambientales dentro de los cuales se desarrollan estas áreas no son necesariamente las más apropiadas, las más idóneas para el desarrollo de algunas otras actividades productivas, por el aspecto climático principalmente, la capacidad del propio suelo para soportar procesos productivos más intensos, más permanentes, la variabilidad longitudinal del complejo suelo, que no permite el establecimiento de unidades productivas continuas e importantes. Esto genera, pues, que se limite también el aporte del área de la actividad forestal, tanto maderable como no maderable, a únicamente un 1.1% aproximadamente de nuestro PBI nacional. Y es importante tener en cuenta esto porque siendo este un recurso natural importante, que da nuestras características propias,
tenemos también una riqueza de biodiversidad dentro de ellos, ¿no? No lo estamos explotando, no lo estamos utilizando apropiadamente. Además de ello, nosotros contamos con un marco normativo, si no es perfecto, bastante muy consistente, ¿no? Donde ya se ha definido la estructura o la figura de la regencia forestal y otros aspectos más, pero que no lo estamos enfocando de forma apropiada porque lo estamos viendo todavía como intervenciones orientadas a un solo componente de estos ecosistemas, que es el área forestal, sin tener en cuenta que este componente está íntimamente ligado a los otros componentes que están presentes en ese territorio, e incluso que esos otros componentes y el mismo componente forestal trascienden ese pequeño territorio que podamos haber identificado como el área a reforestar, el área de reforestación. Por ello es que les comentaba que nosotros vamos a ver la pertinencia de la implementación de estas técnicas de forestación, reforestación en el marco o en el contexto de un tipo de intervenciones relativamente más complejas, ¿no? Esto aún con más incidencia, teniendo en cuenta que el desarrollo de estas áreas a través de la incorporación de otras técnicas, ¿no? Se puede generar o se va a convertir en estrategias, en contextos apropiados para el desarrollo económico territorial de estos espacios, ¿no? Tenemos nosotros, como les decía, ya definido un marco normativo, no perfecto, pero sí apropiado. También existe a la fecha un conjunto importante de innovaciones tecnológicas totalmente accesibles. Igualmente, muchos de estos territorios ambientalmente ya han sido saneados, ya han desarrollado en muchos de estos territorios sus procesos de ordenamiento territorial ambiental. Lo que está quedando pendiente es la incorporación de propuestas de desarrollo de carácter integral. Para de esa forma nosotros contribuir al desarrollo económico territorial de estas áreas, limitar los procesos de degradación de estos ecosistemas y principalmente de las áreas forestales, promover una gestión más eficiente y sostenible de estas zonas, pero considerando, ¿no?, que también se puede implementar otro tipo de actividades, ¿no?, relacionadas a al turismo, turismo vivencial, al ecoturismo, etc. Un conjunto de situaciones que no necesariamente se circunscriben solo a la forestación y reforestación. Sabemos que la exportación de madera en este sector ha ido disminuyendo a lo largo de los últimos años. Esto debido a dos situaciones, ¿no? El mayor control normativo y también a la presencia y aparición y consolidación de nuevos, digamos, de nuevos ofertantes, de nuevas zonas productoras, que han tenido la visión, la sagacidad de implementar propuestas sostenibles hace ya al menos unos 30, 40 años atrás, y que a la fecha se entiende que vienen capitalizando estos resultados, ¿no? También es importante considerar la pertinencia de estas propuestas, teniendo en cuenta que existe un potencial importante de reforestación o de ampliación de esta frontera forestal, y que está vinculada principalmente a la zona de sierra,
¿no? Donde más o menos se entiende que se puede ampliar toda esta área forestal hasta los 4 millones de hectáreas. Pero obviamente se tiene que hacer a través de esquemas integrales, de propuestas integrales. Para ello es que nosotros tenemos que considerar la pertinencia y la oportunidad de direccionar u orientar la inversión pública hacia estos fines. Como sabemos, la inversión pública, la intervención sobre un servicio, sobre un bien, un patrimonio nacional que va a ser gestionado a través de esta intervención a partir de la asignación de recursos públicos. Estos recursos pueden ser totales o parciales. En otras palabras, se llama inversión pública a toda intervención donde el Estado aporta principalmente de forma financiera. Ahora, lo que nosotros no debemos de olvidar es que esta intervención del Estado está orientada siempre a la generación de un servicio que es demandado por la población, servicios ecosistémicos, servicios de regulación hídrica, servicios de recuperación de áreas degradadas, etcétera. Pero es un servicio que la población demanda. Y todo servicio demandado por la población siempre requiere de 3 componentes. Un componente fundamental que es la infraestructura, también se puede entender como infraestructura productiva para la generación del servicio, ¿no? Por ejemplo, en el caso del servicio de salud, la infraestructura productiva para brindar ese servicio viene a ser el hospital, la posta, etcétera. Para el caso de saneamiento, la infraestructura necesaria para el desarrollo del servicio viene a ser el sistema de agua potable, el sistema de alcantarillado, el sistema de gestión de excretas en las áreas rurales. Y en el caso de proyectos vinculados o que estén relacionados a la forestación y reforestación, una de las infraestructuras principales va a ser el vivero, ¿no? Si nosotros este proyecto, esta intervención, lo orientamos exclusivamente y de forma aislada solo a la reforestación y forestación, pues estamos considerando ahí con mayor razón la importancia, la necesidad del vivero. Pero si nosotros lo mantenemos a la reforestación y la forestación como una estrategia vinculada a la prestación de un servicio ecosistémico mayor, además del vivero, vamos a encontrar otras infraestructuras que incluso van a permitir que el vivero pueda ser gestionado de una forma más eficiente, más sostenible. Pero además de la infraestructura, para la prestación del servicio se requiere siempre un componente de la generación de servicios o de equipamiento, es decir, el conjunto de elementos que va a permitir que se operativice esa infraestructura, ¿no? En el caso de hospitales, las camas, las máquinas de rayos X, los ecógrafos, etcétera. En el caso de proyectos vinculados a forestación y reforestación, orientado específicamente a lo que es el vivero, estará pues todo lo relacionado al equipamiento, la implementación del vivero, ¿no? Estará ahí las bolsas de producción, estarán las bandejas multipods, estarán las camas, algunos equipos orientados a la preparación del sustrato, a la desinfección del sustrato, esterilización del sustrato, y así, ¿no? Y tenemos luego el tercer componente que es el desarrollo de capacidades. Estas capacidades tienen que ser desarrolladas en 3 segmentos.
no necesariamente todos al mismo tiempo o todos presentes en la misma propuesta de intervención. Esos tres segmentos vienen a ser en la entidad, es decir, la que promueve, la que busca la gestión del proyecto, al personal Profesor, técnico de esta se le tiene que profesor, dar actividades de capacitación para la gestión de la infraestructura, para la gestión de la propuesta, etcétera. También se profesor, puede orientar servicios de capacitación para el operador, es decir, para quien va a estar responsable de la operación y mantenimiento de esta infraestructura, que puede ser la misma entidad, puede ser profesor. también, Sí, eh, sino que la presentación no avanza. Es la misma presentación, se ha mantenido sí, el... estoy explicando ahí mismo todavía, Ah, ya, profesor. y no se preocupe. Que puede ser también, la misma entidad puede ser un tercero particular que la entidad considere y a la cual en sesión de uso le transfiera estos recursos que se van a generar con el proyecto, o en el último de los casos pueden ser los beneficiarios, ¿no? Que puedan convertirse en operadores. Pero además de eso, si los operadores fueran la entidad u otra institución, también se tiene que capacitar a los beneficiarios, a quien va a estar encargado, ¿no? Del uso de los plantones, ya no de la producción de todo del vivero, sino ya del uso de los plantones. Esto para garantizar que el bien que se va a generar con el proyecto, los plantones, puedan ser gestionados, puedan ser manejados apropiadamente. Todo eso siempre tienen que considerar ustedes al momento de elaborar un expediente técnico. Esto tiene que estar ya planteado en el instrumento de preinversión, es decir, en la ficha de preinversión. Y posteriormente ya ustedes tienen que detallarlo, tienen que describirlo de forma más extensa y de forma más, o con mayor aporte de indicadores al momento de la elaboración del expediente técnico. Actualmente, en cuanto a infraestructura creada, por si acaso, todo lo relacionado a lo que es los aspectos forestales están subsumidos en algunas otras, en algunos otros sectores, en este caso dentro del sector hidráulico principalmente, ¿no? Porque ahí se ha considerado todo lo relacionado también a la gestión hídrica de ecosistemas y otras figuras más que digamos que el Estado ha ido reorientando. ¿Esto por qué les explico? Les explico esto porque eh, para que ustedes tengan claro que actualmente para el Estado el desarrollo de infraestructura vinculada a la forestación, a la reforestación, no necesariamente está dentro de sus primeras 5 o 6 prioridades. Las prioridades de desarrollo de infraestructura actualmente están orientadas para lo que es transporte, saneamiento, salud, agua, ¿no? De ahí viene telecomunicaciones, todo lo relacionado al aspecto hidráulico, electricidad, etcétera. En otras palabras, que el Estado, al momento de elaborar sus planes de su programación multianual de inversiones, estas infraestructuras orientadas a estos sectores tienen relativamente mayor peso, ¿no? Se va a orientar más inversión hacia esto. Esto no quiere decir de que las propuestas de desarrollo forestal, etcétera, no tengan cabida, tienen cabida, pero las tenemos que preparar tan eficientemente y tienen que ser tan bien elaboradas que no se pueda reorientar la posible inversión que se puede ganar para estas hacia otros sectores que, si bien es cierto, son priorizados, son necesarios, ¿no? Pero que no por ello deberían de distraer que el Estado siempre busque orientar el desarrollo de estas propuestas que tienen impacto ambiental, ¿no? La forestación, la reforestación, ¿ya? Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto para prestarle mucha más atención y sobre todo ponerle más esfuerzo, más entereza a la propuesta relacionada a forestación y reforestación. En cuanto a los proyectos,
¿no? Siempre hay que tener en cuenta que para elaborar un expediente técnico, este tiene que estar adaptado a las particularidades de cada zona. Esto nosotros lo vamos a poder superar a través de las visitas in situ, ¿no? Si bien es cierto, durante la época de pandemia nos hemos vuelto, digamos, más hábiles o hemos desarrollado mayores capacidades para para la gestión a distancia de una serie de actividades, dentro de ellas también el levantamiento de información, etcétera. Pero un aspecto clave que les va a permitir a ustedes siempre generar propuestas apropiadas a nivel de expediente técnico va a ser la visita in situ. A través de esta, no solamente se va a poder conocer mejor la realidad de la zona de intervención, de la zona de influencia de la intervención, sino sobre todo nos va a permitir a nosotros perfeccionar la propuesta para que ésta se pueda implementar de acuerdo al planteamiento que vamos a generar nosotros. Otro aspecto que se tiene que tener siempre en cuenta es que debemos de considerar en todo momento la incorporación de, perdón, la generación del expediente técnico siguiendo las indicaciones de aporte documentario generadas por InvierteP. InvierteP ya ha definido cuáles son los documentos básicos que debería de tener todo expediente técnico, incluso los ha sectorizado, ¿no? Y nosotros tenemos que tomar en conocimiento de ello para presentar todo este conjunto de documentos. Más allá, por si acaso, más allá que la entidad nos pueda o no nos pueda exigir. ¿Por qué? Y yo les comento esto que ha sucedido. La entidad te puede indicar que no es necesario, y ha pasado, no es invento mío, que no es necesario, o en sus TDRs, o en su formato, en su esquema de expediente técnico, incluso no lo ha mencionado, por ejemplo, que debes de presentar el plan de monitoreo arqueológico, o no te ha mencionado que debes de presentar el plan de seguridad y salud en el trabajo, o no te ha requerido o algún estudio específico, etcétera. Y la entidad con esa falencia documentaria en el expediente técnico te va a aceptar la propuesta que tú generes, la va a aprobar, la va a financiar. Pero para el Estado el tema no funciona en ese sentido, es decir, la responsabilidad no recae únicamente en la entidad, a menos que la entidad sea la que ha elaborado también el expediente técnico. E incluso bajo ese supuesto, tampoco la entidad asume, digamos, la responsabilidad directa sobre las inconsistencias, las irregularidades, las falencias documentarias. La asume la persona natural que ha firmado el expediente técnico. Eso es para el Estado, por si acaso. El Estado no va a aceptar que tú le digas, por ejemplo, cuando observa un expediente técnico ya que está en ejecución incluso, puede ser incluso que ya se haya culminado y empiezan a observar que el proyecto se ha generado, se ha implementado incumpliendo una serie de normas, incumpliendo una serie de lineamientos estratégicos, de normas de diseño, etcétera. El responsable que ha firmado el expediente técnico va a ser uno, ¿no?, de los responsables directos de estas falencias. Y el descargo de este incumplimiento no puede ser y no va a ser admitido si decimos, bueno, la entidad me pidió esto nada más y yo le entregué. Para el Estado no funciona así. El Estado asume que cuando una persona acepta la responsabilidad de gestionar directa e indirectamente sus recursos de cualquier tipo, tiene un conocimiento cabal de la implicancia de esa responsabilidad. Implicancia principalmente a cumplir una serie de lineamientos, una serie de marcos normativos. En otras palabras, por ejemplo,
yo salgo manejando mi carro y no tengo brevet, digamos, ¿no? Y por ahí en una página web leí que decía que podía manejar sin brevet si es que yo demostraba X situación, ¿no? Eh, y yo le digo me detiene el policía de tránsito y yo le explico eso, ¿no? Él me va a decir que no es así, que tenía yo que tener el brevet, tal brevet de tal categoría, de tales características, etcétera, ¿no? Por mucho que yo le muestre la página, por mucho que yo lleve a proceso judicial esa situación, yo voy a ser el responsable. Yo he infringido la ley. Puede ser por desconocimiento, sería un atenuante, pero más allá de haber tenido desconocimiento particular, yo sigo habiendo infringido la ley. No, en ningún momento mi desconocimiento me va a liberar de la responsabilidad de haber infringido la ley. Y en este sentido es similar. ¿Ya? Entonces, si la entidad no te exige o no considera que tú presentes algunos documentos, de la misma forma tú tienes la obligación de presentarlos, porque se supone que tú sabes que ese tipo de actividad que estás realizando, para que esté concordante con las normas, tiene que considerar toda una serie de documentación, toda una serie de acciones, etcétera. Caso contrario, vas a ser el único responsable. La autoridad no lo va a hacer. La autoridad finalmente va a decir, yo contraté a fulano de tal o yo le encargué a sutano, mengano, perexeno para que él haga, se supone que él debía de hacer. Yo tengo responsabilidad administrativa porque yo confié en que él sabía. Nada más. Ustedes siempre tengan cuidado con ese aspecto. En ese sentido, es importante que el equipo formulador en conjunto o de manera individualizada, dependiendo de las orientaciones de cada profesional, ¿no? Tengan conocimiento apropiado sobre manejo de cuencas hidrográficas, porque es dentro de este esquema de gestión territorial que también se incorporan estos proyectos de deforestación y de reforestación. Igualmente, que tengan conocimiento sobre planificación territorial, porque ya, como les decía, casi todas las regiones y también casi todas las provincias ya han conducido y han culminado incluso sus actividades relacionadas al ordenamiento territorial ambiental, ¿no? Entonces, ahí ya se ha dispuesto qué áreas van a ser orientadas a forestación, a reforestación, qué áreas tienen una utilidad o una orientación de uso que va a ir variando en el tiempo, etcétera. Igualmente se tiene que tener conocimiento sobre lo que es el uso actual de los suelos, la interpretación de análisis de suelos para poder determinar apropiadamente, más allá de la necesidad de fertilización, la necesidad de la incorporación de otras técnicas orientadas al manejo de la fertilidad natural del suelo. Y luego deben tener conocimientos de aspectos dendrológicos de las diferentes especies forestales. También deben de tener conocimientos específicos sobre las especies forestales que se pueden establecer en cada uno de los territorios donde se está interviniendo, porque a partir de este conocimiento se va a ver la pertinencia o no del uso de esas especies, ¿no? Y teniendo en cuenta, pues, que debe de poderse establecer y prosperar. Y finalmente, ¿no? El manejo de una serie de softwares, empezando el AutoCAD, el ArcGIS, etcétera, y algunos otros más. Si, por decir, en alguna propuesta se va a incorporar también lo que vendría a ser riego tecnificado o algún sistema de riego bajo un esquema técnico, se debe tener también conocimientos al respecto, tal vez de WaterCAD y demás, ¿no? Igualmente, también es recomendable que los profesionales que van a estar involucrados dentro del desarrollo de esta propuesta tengan conocimientos sobre lo que es la gestión del recurso hídrico a nivel
de estos territorios a nivel de cuencas hidrográficas, en todo caso. Actualmente entendemos que un expediente técnico difícilmente puede ser elaborado por un único profesional, porque como vamos a ver en unos instantes o en la siguiente sesión, hay algunos estudios de carácter obligatorio, aparte de los específicos, ¿no?, que requieren la participación de un profesional especializado, que tenga conocimientos específicos y también, ¿no?, que tenga un tipo de orientación profesional más definida, más especializada. En ese sentido, nosotros vamos a encontrar pues que un equipo formulador de un proyecto de forestación y reforestación puede tener a un profesional que va a estar encargado del propio expediente y también del aspecto forestal y tal vez también del aspecto ambiental e incluso puede estar a responsabilidad de el diseño del vivero, ¿no? Pero también vamos a requerir a un especialista en riesgos para que él elabore el estudio de riesgos ante desastres y cambio climático, porque ese es un estudio obligatorio y tiene que estar alineado a una serie de normas y a una serie de lineamientos técnicos ya definidos por el Estado también y que va a ser verificado. También se va a requerir la incorporación de un especialista en lo que es seguridad y salud, porque él va a orientar el proceso de elaboración del estudio de seguridad y salud en el trabajo, que ahora es obligatorio. Es uno de los estudios obligatorios que se tiene que presentar al momento de elaborar expedientes técnicos, indistintamente de la orientación del proyecto que se vaya a tener. Y luego vamos a tener también la necesidad de contar con la participación de un especialista en, en restos arqueológicos para que él no solamente obtenga el famoso CIRA, sino también elabore el plan de monitoreo de existencia de restos arqueológicos que se va a implementar durante la ejecución del proyecto. Ahora, como les dije, la entidad puede obviar alguno de estos, muchos de ellos incluso, ¿ya? Pero siempre tengan presente que en inversión pública existe algo llamado control posterior, que no solamente se ejecuta durante la ejecución del proyecto, la implementación del proyecto, sino también se puede ejecutar en cualquier otro momento ya en la fase de funcionamiento, es decir, a lo largo de los 10 años. Y ahí tengan presente ustedes que el Estado tiene todo ese tiempo y además tiene todos los recursos necesarios para hacer en cualquier momento o en cualquiera otra oportunidad u otras oportunidades, todas las verificaciones, todas las indagaciones, contrastaciones que considere conveniente. No solamente va a bastar que haga una verificación, una revisión, sino puede hacer estas muchas más de una o dos veces. Y el Estado tiene una cantidad o tiene a disposición muchos recursos y también tiempo. Relacionado al aspectos específicos del expediente técnico, hay que tener en cuenta que este es un instrumento que se va a generar a lo largo de lo que conocemos la ejecución o la vida de un proyecto, que se va a elaborar el expediente técnico en la fase de ejecución del proyecto, cualquiera que sea el esquema, dentro de la inversión pública, fuera de él. Pero el expediente técnico viene a ser el instrumento de ejecución. Es el documento que va a permitir que se realicen todos los gastos, porque en el expediente técnico nosotros vamos a encontrar detallados cada uno de los gastos relacionados a una serie de características. En el caso específico de la inversión pública,
El expediente técnico es el documento que inicia el proceso o la fase de ejecución, ¿no? Con la elaboración de este documento se inicia la fase de ejecución. Cuando se habla de ejecución, nos referimos a la ejecución financiera, es decir, el desarrollo de gastos para materializar el proyecto. Esto no. Dentro de nuestro esquema de inversión pública, esta fase de ejecución es la fase número 3, que ha sido contemplada ya en la primera fase, que es la fase de programación multianual de inversiones, en la cual se ha descrito de forma somera y a grosso modo cada una de las actividades principales que se va a desarrollar para materializar un proyecto, así como también se ha ido asignando los montos de ejecución de gasto en cada una de estas, empezando desde la preinversión hasta el funcionamiento incluso. Una de ellas, la ejecución. Dentro de esta, como les decía, el instrumento que se va a generar va a ser el expediente técnico. El expediente técnico en la práctica viene a ser un conjunto de documentos. El expediente técnico no es solamente un documento, es un conjunto de documentos que tienen aporte tanto técnico como financiero. Esto es un aspecto que ustedes deben de cuidar. Todos los estudios que ustedes generen, ¿no? El estudio de suelos, el estudio hídrico, que son estudios especializados, ¿no? El estudio de riesgos y desastres, etcétera, todos, por si acaso, no existe uno que se escape de esto, tiene que aportarles información de carácter técnico e información de carácter económico, todos, ¿ya? Y estos dos aspectos tienen que contribuir a que ustedes perfeccionen el instrumento de inversión, es decir, perfeccionen el expediente técnico. Cuando nosotros hablamos de elaboración de un expediente técnico, no nos encontramos pues ante un escenario nuevo que no tenemos ni la menor idea, ¿no? De cómo elaborar o qué debe de contener. Cuando te solicitan que tú elabores un expediente técnico, tú tienes una idea de qué es lo que debe de contener para materializar el producto. Por ejemplo, si yo les digo, van a elaborar un expediente técnico de saneamiento de agua en el ámbito rural, inmediatamente todos nos ponemos ¿a qué necesito? Ya necesito la toma, necesito las tuberías de conducción, de distribución, necesito el reservorio donde voy a hacer la cloración, de ahí necesito las conexiones domiciliares, y bueno, son las actividades gruesas que se necesitan, ¿no? Si se les dice, tienes que hacer un expediente de hospital, necesito elaborar la estructura del hospital, cuántos pisos, dimensionarlo, los techos, las separaciones, los diferentes ambientes, si va a tener las áreas de parqueo, las áreas de operación, etcétera. Se tiene una idea a grandes rasgos, o en algunos casos ya bastante específica, de las actividades que te va a permitir obtener la infraestructura principal. Los estudios que vas a desarrollar te va a permitir darle los detalles a cada una de esas partidas. Ya no simplemente va a ser en el caso de un hospital, ¿no? Si yo sé que tengo que hacer un hospital de 4 pisos, de 5 pisos, lo que fuese, y que lo voy a hacer que tiene que tener capacidad para, qué sé yo, 300 camas. El estudio de suelos me indicará, pues, si ese hospital va a soportar, o perdón, si ese suelo va a soportar una edificación de 5 pisos, de 7 pisos, o tengo que hacer más profundo el cimiento, si me va a permitir generar los estacionamientos en los sótanos, etcétera, ¿no? Entonces yo ya no solamente voy a plantear una partida de construcción de ambientes, sino las características, tantos ambientes, ya tal vez mi edificación no sea muy vertical, sino sea algo más horizontal, etcétera. Estos documentos, estos estudios, tienen que aportarte esa información. La otra característica del expediente técnico es que siempre
se constituye en una guía detallada, bien detallada de cómo se va a ejecutar el proyecto. Esta es la característica fundamental que tiene el expediente técnico. Nos va a dar un gran detalle específico de las características que tiene que tener cada una de las actividades que se van a llamar partidas. Por eso, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Cuando elaboramos un expediente técnico de cualquier tipo, de cualquier servicio, tenemos el análisis de costos unitarios. Eso no se hace simplemente porque sí, porque a alguien se le ocurrió que quería rellenar más hojas, etcétera, sino ¿por qué? Porque cada una de las partidas tiene que poderse ejecutar con el presupuesto específico que se le ha asignado. Técnicamente o idealmente se entiende que no debería de existir la figura en la cual una partida no se puede ejecutar con el presupuesto que se le ha asignado y se requiera trasladarle de otras partidas o si no de otra fuente de financiamiento el restante para que pueda ser ejecutado. Por eso es que siempre que hay modificaciones de presupuesto se tiene que hacer una serie de documentos, se tiene que presentar una serie de justificaciones, porque se asume que en calidad de proyectistas nosotros tenemos un gran conocimiento, una gran capacidad de prospectiva, de modo tal que con la fusión de estos dos, el conocimiento y la capacidad prospectiva, hemos definido las características que debe tener la ejecución de cada una de las actividades, desde la más básica, ¿no? El pintado, el clavado de maderas, lo que sea. Hemos podido definir con alto nivel de precisión la cantidad de clavos que va a entrar por cada tabla, si vas a requerir 5 minutos para hacer eso, 10 minutos, si vas a requerir a una persona, 2 personas, si vas a necesitar un martillo de este tipo, de otro tipo, etcétera. Por eso es que nosotros generamos el esquema de los costos unitarios para que ahí se pueda hacer la revisión, ¿no? Para verificar que efectivamente esa partida sí se va a poder ejecutar con ese presupuesto, sin la necesidad de afectar a otras partidas. Entonces, nosotros no tenemos que olvidar eso al momento de elaborar el expediente técnico. Esto nos lleva a la necesidad de tener que plantear presupuestos apropiados, no presupuestos muy holgados, digamos, me va a costar 50,000, por si acaso le pongo 70,000, pues no, porque el ingeniero ha dicho de que tiene que alcanzar el presupuesto, mejor que sobre a que no alcance. No, porque recuerden que hay algo llamado control concurrente, ahí se va a verificar si efectivamente estaba bien estimado, y no lo verifica pues cualquier hijo de vecino, ¿no? Que pasaba por ahí, lo agarraron y dijeron, ven, tú verifica este expediente técnico. Lo van a verificar profesionales que también tienen conocimiento, indistintamente que el primer proceso de verificación o la aprobación inicial haya sido dado pues por un funcionario, ¿no? Que era simpatizante de la autoridad de turno, que no sé, ¿no? Se ganó el puesto en una rifa, o lo que fuese, que suele suceder, ¿no? Indistinto a que ya haya sido aprobado, que lo haya firmado, qué sé yo, pues el, el hijo mayor del rey de España, de la señora presidenta, lo que sea. Estos integrantes, revisores del control concurrente, tienen toda la prerrogativa para poder cuestionar esta autorización, esta aprobación. Si no es cuestionarla, al menos buscar verificar que sea consistente. Si bien es cierto, no existe un formato específico de expediente técnico, ¿ya? Existe un lineamiento, como les decía, y unas recomendaciones, pero no existe un documento que te diga que en tal acápite tienes que describir de esta forma, de esta otra forma, con este dato, que el dato, etc. No hay en expedientes técnicos. Lo que sí hay en las fichas sectoriales, por ejemplo, ahí sí existe. Pero en expedientes técnicos, salvo contadas excepciones, saneamiento, transporte, etc.,
sí existe, pero en el caso específico de forestación, reforestación, no existe. Podemos guiarnos por algunas recomendaciones, por alguna serie de referencias generadas por otros especialistas, eh, pero lo que sí existe es un instrumento que ha desarrollado InvierTP para poder trasladar la información relevante de la propuesta del expediente técnico, que es el formato 8A, en específico la sección B para lo que es la información de la fase de ejecución en la elaboración del expediente técnico. Ahí nosotros tenemos que trasladar el grueso de información que hemos desarrollado en el expediente técnico. En otras palabras, ahí tenemos que trasladar las partidas principales que hemos determinado. No es necesario que traslademos todas las partidas, ¿ya? Por si acaso, solamente las partidas principales. El esquema es relativamente sencillo, lo vamos a ver a lo largo de las clases. No es complejo, ¿ya? Pero sí requiere algunas atenciones cuando hay variaciones con las fases previas, ¿no? En el caso de formulación de expediente, si la variación está relacionada a la información que se había planteado en el instrumento de preinversión, es decir, en la ficha, perfil, estudio, lo que fuese. Ya nosotros tenemos que hacer algunos ajustes, eso lo vamos a ver más adelante. Lo que habíamos comentado, que cada partida tiene que poderse ejecutar con el presupuesto específico que se le ha asignado, viene a ser parte de lo que se entiende como la optimización de la inversión, es decir, que todo lo que nosotros vamos a plantear en el expediente técnico efectivamente se pueda ejecutar en el tiempo que hemos indicado, programación, y con el dinero que hemos estimado, presupuesto. No puede haber variación, o en todo caso, la variación tiene que ser mínima, ¿no? Tiene que ser mínima y tiene que estar dentro de ciertos parámetros, nada más. Pero lo que se espera es que la variación puede estar vinculada al tiempo, es decir, que se requiera algo más de tiempo o que se requiera algo menos de tiempo, pero que no debe de haber variación del presupuesto. O mejor dicho, de forma ideal, no debería de haber incremento del presupuesto. Es por eso que en cuanto nosotros empezamos a pedir los famosos adicionales, ya en el proceso de ejecución de los proyectos, inmediatamente las entidades de control prestan atención. No es porque simplemente tengan esa predisposición, tengan esa orientación al cuestionamiento, porque sí, sino porque se entiende que el especialista que elaboró el expediente lo hizo de forma apropiada y el presupuesto que se había asignado era el apropiado también para poder ejecutar el proyecto. Cuando esto no se da, simplemente las entidades de control y la dueña de la inversión que es InvierTP, por si acaso, inmediatamente empiezan a hacer una serie de verificaciones. ¿Por qué? Porque indica de que o se ha fallado en la preinversión, en la ficha, o se ha fallado en el instrumento de inversión, el expediente, o peor aún, que se ha fallado en la ejecución. Pero en alguno de esos tres momentos se tiene que haber fallado. Y el Estado lo que busca es identificar al responsable de ese error, ¿no? Para indagar si ha sido un error o ha sido un vicio. ¿Ya? No va a decir, sí, pues acá se le olvidó y qué pena, ¿no? Va a decir, sí, acá se olvidó, se equivocó, lo que fuese, hay una sanción. Si encuentra que ha habido dolo, intención, la sanción ya hay veces no netamente pasa por el ámbito administrativo, sino trasciende ya a otros ámbitos. Entonces nosotros nuevamente seamos muy cuidadosos en este binomio, programación, presupuesto. Todas las partidas que vamos a generar o que vamos a proponer tienen que tener un plazo de ejecución apropiado y un presupuesto idóneo, el que permita que se ejecute esa partida en ese tiempo, o menos incluso. Pero nunca que se supere el tiempo y mucho menos que se supere el plazo y también el presupuesto.
Para eso nosotros tenemos que programar y presupuestar apropiadamente. Para poder hacer ello, nosotros tenemos que tener en cuenta algunas recomendaciones generales. Primero, verificar la programación multianual para ver efectivamente cuál es el monto que la entidad e Invierte P han acordado que se va a destinar para esta intervención, ¿no? El monto que esté planteado es el que efectivamente existe. La entidad te puede decir, te puede jurar, prometer, qué sé yo, que van a disponer de algo más de montos, que van a trasladar de saldos, etcétera, pero no es tan fácil como lo dicen hay veces, no es como hacemos nosotros. Tengo 20 soles en la billetera, la quiero esconder de la esposa, lo paso al bolsillo, a la secreta del pantalón y listo, ¿no? Simplemente ahí están mis 20 soles. Lo que he hecho es pasarlo de un punto a otro punto, nada más. En el caso del sector estatal no funciona así, no es de que yo soy el alcalde, el gobernador regional, el ministro y digo, no, este saldo de este proyecto, pásalo acá y listo, porque me eligió el pueblo, porque el profeta me mandó a hacer esto, nada de eso. Tienes que seguir una serie de normas para poder hacer ese traslado. Recuerden una cosa, el dueño de la inversión, es decir, el dueño del dinero que se va a gestionar para cualquier tipo de proyecto, no es el alcalde, no es el gobernador, no es el ministro, no es la presidenta, no es el PCM, es Invierte P. Él es el dueño del dinero. Por lo tanto, a él se le tiene que comunicar, se le tiene que pedir el permiso respectivo para poder realizar cualquier tipo de acción sobre este presupuesto. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos, el monto que hay es el que tenemos disponible, no es el monto que te prometen, ¿ya? Entonces, con ese monto tú planteas tu propuesta, hasta que veas que han variado el monto, que se ha incrementado lo que te habían prometido. Otro aspecto que tienen que tener en cuenta es la antigüedad del PIB, ¿no? Si el PIB, el estudio de preinversión, tiene más de 3 años, tiene que ser actualizado, tanto en metas como en presupuesto, y eso está a responsabilidad de la entidad, a menos que hayan acordado con ustedes que van a asumir ustedes esa responsabilidad. Otro es revisar todo la estructura de los formatos de preinversión. Revisen cómo está elaborado, qué aspectos o qué componentes se han considerado para que determinen si son los apropiados, son los suficientes o van a requerir algunos más. Hay veces al formulador se le va, ¿no? Tenía que plantear ciertas características en una partida, tenía que poner 1000 y le ha puesto 500, tenía que poner en centímetros cúbicos y lo ha puesto en centímetros cuadrados. Ustedes tienen que verificar para poder incorporarse a la elaboración del expediente técnico. Igualmente ahí tienen que revisar ustedes las recomendaciones que le han dado al momento de la declaratoria de viabilidad, ¿no? Hay veces les recomienda que se amplíen áreas, que se incorporen más beneficiarios, que se consideren otras especies, que se considere una cierta tecnología, que se profundice con algún estudio, que se complemente algún estudio, etcétera. Eso tiene que estar totalmente presente al momento de elaboración del expediente técnico, es decir, el expediente técnico tiene que haber considerado ya todas estas observaciones como absueltas. Lo puede haber hecho él mismo de forma directa o también lo ha hecho la entidad y se lo ha trasladado luego a él. En cuanto a la entidad tiene que tener en cuenta la pertinencia y oportunidad de elaboración del expediente técnico y sobre todo la capacidad profesional para la elaboración del mismo, ¿no? Si la entidad no tiene la capacidad profesional, el expertise, la logística, qué sé yo, para la elaboración del expediente técnico, se lo puede trasladar a un tercero, ¿no? Para eso están las consultorías. Igualmente tiene que tener en cuenta tanto la entidad como el formulador, el consultor del expediente técnico, la pertinencia y la oportunidad del expediente, en la elaboración del expediente, pero sobre todo en la determinación de plazos, ¿no? Por ejemplo, yo
elaboro el expediente técnico en estos meses, digamos, y termino en noviembre. Yo puedo recomendar que se inicie la ejecución del expediente técnico en enero, ¿no? Pero será lo pertinente, será lo apropiado, considerando que hay precipitaciones fuertes, etcétera. Me permitirá esas precipitaciones, la ejecución, la construcción del vivero, o tal vez tenga que reorientar el inicio del proyecto con otras actividades. Eso lo tengo que definir yo. Aparte, obviamente, de la asignación presupuestal. Otro aspecto que tienen que tener en cuenta siempre ustedes es lo relacionado a la concepción técnica de la intervención. Esto está dirigido a que se debe de mantener los objetivos y las metas que se han planteado desde la preinversión. Si en la preinversión se decía un vivero de X dimensiones, de tales características, para la producción de 5 millones de plantones, en el expediente tendría que decir exactamente lo mismo como objetivo y como meta. Si hay variación, esta se tiene que incorporar en el instrumento precedente. Si yo modifico el objetivo y las metas en el expediente técnico, tengo que informar para que la entidad modifique en el instrumento de preinversión, para que haya una secuencia lógica, para que, digamos, se hable de del mismo objetivo, de las mismas cantidades en cada uno de los procesos. Además de eso, si hay variación y esta variación de objetivos o de metas es el resultado del cumplimiento de alguna observación, de alguna recomendación en la viabilidad, ustedes la justifican con este documento. Si la variación es porque hubo deficiencias en la elaboración del instrumento de preinversión, tienen que hacer un informe indicando cuáles son estas deficiencias o estos elementos no contemplados. ¿Ya? Pero así por así no pueden ustedes simplemente variar el objetivo, variar las metas y dejarlo como tal. ¿Ya? La idea es que se mantengan, es decir, que el objetivo y metas sean las mismas. Ya hemos hablado de esto, cuáles son los componentes de un proyecto de inversión. En el caso del sector estatal, se tiene que generar 3 componentes: infraestructura, que son las obras y que están referidas en un expediente técnico de infraestructura, es decir, una cosa es el expediente técnico del proyecto, otra cosa va a ser el expediente técnico del vivero. El vivero va a tener su propio expediente técnico, que va a formar parte del expediente técnico del proyecto. En el proyecto, el expediente técnico considera, además del vivero, acciones orientadas al equipamiento, a la capacitación, lo que habíamos comentado anteriormente. Y en el expediente técnico, cada una de estas se va a disgregar y se va a explicar detalladamente. No simplemente vamos a decir vivero, de dimensiones tales, según expediente técnico. Vamos a tener que describir. En los bienes igualito. Cada bien vamos a tener que describir. Y lo mismo en servicios, sobre todo de capacitación y de asistencia técnica, vamos a tener que describir en qué consiste la capacitación, si va a ser un curso, una charla, un taller, quiénes participan, quién lo va a brindar, qué tema va a tratar, qué periodo de tiempo va a durar, cuántas veces se va a generar, en qué localidades, cuántos beneficiarios se pretende o se espera que participen. Recuerden siempre que el expediente técnico es una descripción detallada de cada una de las actividades del proyecto. Bien, sería todo en esta oportunidad. Para la siguiente oportunidad, vamos a hablar sobre los presupuestos y también ya les voy a compartir un modelo de expediente técnico de forestación y reforestación, así específico, de forestación y de reforestación, para que ustedes vayan considerándolo y vayan bien. Si tuviesen alguna consulta, quedo atento para poderla absolver. Profesor, ¿qué tal? Gracias por la Sí, buenas exposición. noches. Sí, dígame. Estos proyectos de inversión pública enfocados en reforestación o forestación,
eh, mencionó cuyo objetivo debe ser la de reducir brechas. ¿Qué Sí, tipo de brechas ya está identificada por el INVIERTE-PE en las cuales estaría enfocado estos proyectos de reforestación y forestación? estos proyectos de forestación y reforestación están vinculados a la brecha denominada porcentaje de áreas forestales degradadas. Entonces nosotros, el objetivo del proyecto tiene que estar vinculado a esta brecha. Eso lo vamos a ver en la siguiente, pero vamos a adelantar algo. Es decir, el objetivo del proyecto tiene que ser reducir este porcentaje de áreas, o también como lo planteamos, ¿no? Reforestar X hectáreas y lo ponemos en porcentaje, pero el objetivo es ese. Cuando se habla de inversión pública, a la fecha, ya no es como antes, ¿no? Antes nosotros nos rompíamos la cabeza definiendo cuál es el problema, cuál es el indicador del problema, ahora qué hago, cómo lo defino, etcétera. A la fecha ya eso está superado. Cada entidad sectorial ha trasladado a Invierte P, para la siguiente clase les facilito, los indicadores de brecha. Ya, ahí en el indicador de brecha, los indicadores de brecha. El indicador de brecha te habla sobre la brecha y sobre el porcentaje o la cantidad, dependiendo si es calidad o es cantidad. Y el objetivo del proyecto tiene que ser, o el objetivo de los proyectos de inversión pública es la reducción de esa brecha, ¿no? Entonces, el objetivo de cualquier proyecto es reducir la brecha. Si la brecha me dice 57% de áreas deforestadas a nivel de la región, a nivel de la provincia, lo que sea, entonces mi objetivo es reducir, ¿no? 5%, 3% de áreas reforestadas, de áreas forestadas, lo que fuese. Con eso yo estoy reduciendo, ya no es 50% de áreas reforestadas, sino ahora como yo he generado 5%, digamos, simplemente ahora es 45%. Mi proyecto está contribuyendo al cierre de brechas. ¿Cómo? Generando mayor cantidad o generando áreas reforestadas. Ese es el objetivo ahora de los proyectos, están alineados ya a las brechas. Todos tienen que estar alineados a las brechas, no solamente en forestación, reforestación, también en saneamiento, igual en salud, en educación, en cualquier sector. Ahora, las brechas están definidas, por si acaso, ¿ah? No es de que nosotros o la cuantificación de la brecha está definida, por si acaso. No es de que no sabemos, ahora tenemos que hacer algún estudio específico, etcétera. Profesor, gracias. ¿Y hay alguna brecha que trate acerca de la recuperación de servicios ecosistémicos, como es el tema de control de erosión? Esto le pregunto porque yo soy de Ica y estaba pensando, cuando hablaba de reforestación o recuperación de zonas degradadas, los bosques ribereños, que son defensas vivas según la ley de Lana, Ujú. los bosques ribereños. ¿Hay alguna brecha que esté relacionada con el tema de recuperación de un servicio como es la control de erosión que brindan estos bosques ribereños? Sí, sí hay. Sí, por eso yo al principio le decía, ¿no? Los proyectos de forestación y reforestación se pueden seguir planteando, los podemos seguir planteando en ese sentido, digamos, individualizado, ¿no? Es decir, como que la forestación y la reforestación es una estrategia, una técnica única que no está relacionada a nada más. O los podemos plantear como lo ve el Estado, como parte de las estrategias para la recuperación de áreas de ecosistemas degradados, para la recuperación de servicios ecosistémicos, en los cuales ya no solamente vamos a enfocarnos a la forestación y la reforestación, sino también a otras estrategias, siembra y cosecha de agua, resiembra de pastizales, establecimiento de áreas de protección, no, no es rehabilitación, ay, ¿cómo se llama esta? Profesor, Adecuación creo que se llama, en la actividad específica, adecuación de infraestructura natural, bofedales, por ejemplo, ¿no? Que es un marco un poquito mayor, ¿no? Y que hay veces no lo trabajamos porque demanda algo más de esfuerzos. Eso les voy a comentar
en la siguiente sesión para que ustedes tengan también un conocimiento al respecto. Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, bueno, felicitarle en primer término por la clase muy clara que nos ha presentado. Mi pregunta iba a que de repente en el transcurso de las siguientes clases nos puede transmitir también algún aspecto sobre la elaboración de expedientes técnicos relacionados con la restauración del ecosistema Hídrica. forestal, Ah, forestal. porque, claro, porque valgan verdades. Cuando hablamos de expediente técnico en reforestación, estamos ahí tocando especies tanto exóticas como nativas. Sí, sí, sí. Ya, pero cuando hablamos de restauración, ahí nos vamos a enfocar nosotros a las especies nativas, que es muy importante, Claro, que claro. están en las cabeceras de cuenca. En ese Exacto. aspecto, yo le solicitaría, Eso, profesor. eso es lo que les decía cuando les mencionaba esto de que no nos centremos en la reforestación como algo aislado, sino que forma parte de una propuesta más integral, más vinculada ni siquiera a un ecosistema, sino a un bioma, ¿no? Donde vamos a incorporar todo lo relacionado a praderas, también vamos a incorporar lo relacionado a gestión de cuencas hidrográficas, relacionado a gestión de recursos hídricos, la forestación y la reforestación propiamente dicha, Y la restauración, donde un porque ellos, aspecto importante es la preservación o conservación, la orientación de actividades al restablecimiento del equilibrio del ecosistema. claro, Eso nos porque lleva a que tengamos que plantear que la reforestación, la forestación, la resiembra de pastizales, el manejo de pastizales, la siembra y cosecha de agua, todo eso tenga más orientado a especies propias, o en el nativas, defecto ya, porque especies adaptadas ya. ya, profesor, porque la verdad, cuando uno va a un vivero, Sí, sí, desde sí, Tumbes hasta Tacna, de Iquitos hasta Madre de Dios, encontramos que más del 80-90% de las especies que están produciendo son especies exóticas y el 10% nativas. sí, Y muchas especies ni la hacen, como el árbol de la quina, por ejemplo, que es árbol emblemático del Perú, y no la tenemos, ¿no? prácticamente está desaparecido. Ya en vías de extinción, pero Claro, y a pesar que ha brindado muchas potencialidades en cuanto a medicina se refiere. Entonces, en ese sentido, creo que se avecinan proyectos grandes como el de reconstrucción con cambio. Y el reconstrucción con cambio me parece que están entrando ellos con manejo de las unidades hidrográficas y al interior, pues debemos de encontrar especies nativas, porque cuando uno va al campo, profesor, lo que encuentra justamente en el ecosistema de los bosques montanos o bosques de neblina son que no se tiene nada contra el eucalipto y los pinos, pero valgan verdades, profesor, que no es la culpa de la planta, es la culpa del del plantador o del profesional. silvicultor que está conduciéndonos con especies no adecuadas en lugares no adecuados. Claro. Entonces, eso es muy importante. Ojalá que, profesor, en las próximas clases toquemos este tema de repente de expedientes técnicos en base a lo que es restauración, ¿no? Paisajista o del ecosistema. Sí, Ya, gracias, sí, voy profesor. a considerar, no se preocupe. Estaba Gracias. pensando, sí, eh, comentarles también eso, pero voy a incorporarlo como un tema algo más extendido para que este, quede también la recomendación en ese sentido que usted está planteando. Efectivamente, lo que usted dice, ¿no? Prácticamente el 80-90% de expedientes técnicos en forestación y reforestación versan sobre dos o tres especies recurrentes, ¿no? Es decir, sin afectar susceptibilidades, ¿no? Pero para quien plantea la propuesta, las únicas especies forestales existentes, incluso en el mundo ya, son estas tres, ¿no? O dos nada más que se plantean de forma más recurrente. Sin contar que, como les mencionaba, estos proyectos no solamente buscan o no solamente se orientan a la reforestación porque sí, ¿no? Yo planté un árbol porque sí. ¿Qué árbol? Ah, no sé qué árbol, pero lo planté, ahí está, ¿no? Ya cumplía. Sino a que tienen que aportar a la recuperación de un equilibrio ecosistémico. Y cuando hablamos de áreas forestales, generalmente hablamos de áreas que están vinculadas a más de un ecosistema.
ya no hablamos ni siquiera de un ecosistema, sino hablamos de varios ecosistemas, de un bioma que es mucho más complejo. Por lo tanto, se tiene que tener más cuidado en las especies que se van a instalar o que se van a considerar, porque a veces en lugar de generar un aspecto positivo, ¿no? O generar todo el impacto positivo que se buscaría con estas propuestas de forestación y reforestación, se está generando un impacto positivo leve, digamos, ¿no? El impacto positivo leve está en que se ha reforestado, se ha cubierto con especies forestales, pero estas especies forestales no necesariamente van a permitir el desarrollo de una flora y una fauna típica preexistente en la zona. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es afectar los otros dos factores ambientales, ¿no? La flora y la fauna. Estamos generando áreas forestadas, pero en desmedro de las especies nativas o la flora típica de la zona, la fauna típica de la zona, que se van a ver restringidas a otras áreas, se van a ver desplazadas, el ecosistema se va a alterar, va a requerir una mayor cantidad de años para poderse establecer y más aún para poder alcanzar niveles de equilibrio. Y eso también es lo que genera que estas propuestas no se traduzcan en algo sostenible, ¿no? Que se reforesta 1, 2, 3 años, al quinto, sexto año, ya los plantones que se han reforestado, que están reforestando, ya no pueden prosperar, se ven limitados, su crecimiento es demasiado lento, no desarrollan las estructuras que se esperaban, porque no son de la zona. Se ha reforestado por reforestar. Entonces, yo voy a tener en consideración esto y vamos a tocar también algunos temas al respecto en la próxima sesión. Profesor, si me permite, hay un punto también importante que usted ha tocado, que es, a veces nosotros hablamos de reforestación, o sea, producimos los plantones en vivero, lo manejamos en vivero, llevamos a la plantación propiamente dicha y nos olvidamos de ella. Entonces, es un proyecto forestal, no es un proyecto pues de una verdura, algo así, ¿no? Entonces, Claro, lo que, este horizonte del proyecto forestal debe ser de más años, como usted bien dice, 3, 4 años, de repente un proyecto que puede tener la vida útil y lo plantamos, más bien lo que estamos ahí es instalando las plantas, claro. más no estamos estableciendo y para ello se requiere manejo. Entonces, debe de ir encaminado de repente una segunda fase de un proyecto con un proyecto o expediente técnico relacionado con el manejo forestal de las plantaciones que hemos hecho años anteriores. Y eso no se ve, tal vez en muchas de las estadísticas que nos dan las instituciones oficiales, porque lo que se reporta es, se produjo X número de plantas, ya entre 1100 son tantas hectáreas, pero uno va al campo y no es así. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos realizado el manejo respectivo. Creo que es muy importante también tocar Claro, ese tema, por eso profesor. le decía, Gracias. por eso les comentaba, ¿no? Los proyectos de inversión pública en general consideran tres componentes. Un componente de infraestructura, que puede ser generada o natural, un componente de equipamiento, que es un conjunto de elementos que va a permitir que la infraestructura pueda ser operativizada, y un componente de capacidades, que son acciones que se van a desarrollar sobre tres elementos: la entidad, los funcionarios de la entidad, para que ellos sigan gestionando lo relacionado al proyecto, ¿no? Lo que usted dice, tal vez un segundo proyecto más adelante para el mantenimiento, eh, la, no sé, se me ocurre, ¿no? El establecimiento de otras acciones para buscar generar impacto económico a través de esta reforestación. Eso es para los funcionarios. Para el operador, se le tiene que capacitar en cómo él va a manejar todo ese servicio. En este caso, cómo va a manejar los componentes de la reforestación y la forestación. No solamente el vivero y los plantones, sino sobre todo las especies cuando ya están plantadas en campo definitivo, ¿no?
qué debe de hacer, cada qué tiempo, cómo los evalúa, si se tiene que complementar, ¿no? Este proyecto con otro proyecto, por ejemplo, de estas zanjas de infiltración o algún otro elemento. Por eso es que también les mencionaba que estos proyectos de forestación y reforestación no podemos seguirlos viendo como algo aislado. Mi proyecto es de forestación y reforestación, listo, produzco, construyo el vivero, produzco el plantón y lo mando arriba y listo. Ahí le echo su agua bendita a cada plantón, ¿no? Viene el padrecito, quien sea, le hace su bendición y que Diosito te acompañe para que te vaya bien y puedas crecer y desarrollarte y en 20 años ya pues seas un árbol crecido y desarrollado. No tiene, luego se hace otro proyecto, ¿no? Diciendo que se requiere ahora las zanjas, las cogochas, lo que sea, para generar recarga hídrica para que estas áreas reforestadas puedan, permitan el establecimiento apropiado de la plantación de los árboles. Pero ¿qué pasa si todo esto lo juntamos en un solo proyecto de recuperación de servicios ecosistémicos, de recuperación de ecosistemas degradados? Ya estamos generando toda la propuesta integral, ¿no? Es decir, estamos generando el vivero, la plantación, el traslado de los plantones, la siembra y estructuras que van a permitir que estas plantaciones puedan tener las condiciones apropiadas. Además de la capacitación que es fundamental y que a veces la dejan de lado, ¿no? Y la mayoría de proyectos de inversión pública que dejan de lado la capacitación, ¿no? La capacitación se resume en una partida cuyo presupuesto alcanza los 5.000 soles, 7.000 soles. El total de la inversión es 2 millones, 3 millones. La capacitación, 5.000 soles, 7.000 soles. 2 talleres de capacitación y ahí quedó la capacitación. Eso funciona apropiadamente. Eso de verdad va a permitir que el operador y los beneficiarios internalicen y puedan luego desarrollar la operación y mantenimiento 10 años. 10 años ellos van a tener que manejar solitos esa plantación. Lo van a poder hacer con 2 cursos taller, lo van a poder hacer con 3 cursos taller, con 1 curso taller, o se requiere más actividades relacionadas a esta capacitación, o se requiere la generación de una mejor estrategia, ¿no? Convenios, qué sé yo, capacitaciones adicionales, no lo sé, pero sí es importante que consideremos esto porque esa viene siendo una de las grandes falencias en este tipo de proyectos. Si ustedes revisan los expedientes técnicos vinculados a forestación y reforestación, se centran en el vivero, la capacitación de producción en vivero, el manejo del vivero y listo. Y por ahí una charla, un cursito para que sepan cómo manejar en campo. ¿No? Pero el plantón no va a pasar pues 20 años en vivero. En vivero pasará pues 6 meses, 9 meses, 1 año pone ya. El resto de sus 40, 50 años, 20 años de vida la va a pasar en campo, ¿no? Y buena parte de estos va a estar en condiciones de desventaja por el clima, el agua, etcétera, y su misma edad, donde va a requerir algo más de atención que tiene que estar centrada en conocimientos apropiados que se le ha brindado al operador, al beneficiario. De lo contrario, vamos a seguir en más de lo mismo, como dijo alguien, ¿no? Hace rato. Siembran, forestan, reforestan, está 1 año, 2 años, y ahí ya no va más ya, ¿no? Y yo mismo he visto proyectos de reforestación donde se han hecho inversiones importantes, se han lanzado con bombos y platillos, ¿no? Es más, han venido presidentes a tomarse fotos, y pasado unos 5 años, lo que se había sembrado como 200, 300 hectáreas, 100 hectáreas, se han reducido a 20 hectáreas, 30 hectáreas. ¿Qué ha pasado? Simplemente el plantón no pudo prosperar, no habían condiciones de humedad, no sabían los beneficiarios, el operador no tenía idea de cómo manejarlos, se terminó pudriendo la raíz, le hicieron una cosa que no debían, no era la especie apropiada para la zona, o simplemente su proceso de crecimiento era tan lento que los potenciales comprometidos en su manejo se desentendieron, ¿no? Hay que pensar eso también.
Tú puedes ser todo un amante de los bosques y puedes querer tener un bosque, un área reforestada, todo eso, pero si a esa área a la que tú le vas a dedicar tiempo, atención, recursos, no te genera ningún tipo de utilidad económica, difícilmente vas a prestarle la misma atención periodo tras periodo. Al principio será, pues, ¿no? Al principio por la emoción y el compromiso y todo lo demás. Después lo dejas, es como una relación de enamorados, ¿no? Cuando estás enamorado, pues, flores, bombones, todos los días te peinas, te afeitas, ¿no? Te echas perfume, te cortas el cabello, hablas bonito, no eruptas, nada, pero si la chica no corresponde, vas dejando de lado todas esas cosas, ¿no? Al final dices, ¿no? Para qué me peino si ni quiere salir conmigo? ¿Para qué le llevo si se aburre a mi lado? Mejor ya no le saco, mejor ahí nada más, mejor ahí en su casa, yo en mi casa, y sin daño, tranquilos cada uno, porque no se encuentra, ¿no? Un beneficio que te genere confort. Y esa es otra de las falencias que tenemos en una gran cantidad de propuestas relacionadas a los aspectos naturales. No le damos una salida económica. El Estado tiene una ley de aprovechamiento y uso de los recursos naturales, uso sostenible todavía, que permite que nosotros podamos plantear esquemas de explotación, pero sostenible de una serie de recursos. Lo que nos falta ahí es tener algo más de iniciativa, algo más de curiosidad en ver qué tipo de utilidad le podemos generar a estas intervenciones, en siembra y cosecha de agua, en gestión de recursos hídricos, en lo que es su manejo de cuencas hidrográficas. O sea, nadie te va a mantener una cocha simplemente por almacenar agua, ¿no? Tiene que encontrarle una utilidad a esa agua que almacena para que pueda seguir almacenándola. Si no, luego de un tiempo, pues sí, ¿para qué, no? Solita que se almacene. Si al final ni la puedo utilizar porque no hay en qué, no hay con qué, no hay cómo. Y si le utilizo, no hay dónde vender lo que produzco, no hay en qué producir tampoco. Son esquemas que todavía nos quedan pendientes y que sí demandan de nosotros esfuerzos adicionales. Bien, entonces vamos a concluir ahí nuestra sesión del día de hoy. Para la siguiente sesión vamos a Profesor, hablar ya más específicamente sobre aspectos más relacionados al presupuesto. También vamos a hablar ya sobre aquello que estaban solicitando ahora, sobre proyectos que engloben esto de la restauración forestal, aspectos de otras tecnologías que se puedan implementar. profesor, Sí, sí, buenas noches. también quisiera pedirle si pudiera incluir en la siguiente clase reforestación, pero con fines de control de erosión, porque no he visto muchos esos proyectos, eh, o antes se daba mucho, me acuerdo que en Rena ha hecho, pero hace muchos años, ¿no? No Ujú. sé si actualmente estos proyectos de inversión pública, alguno está contemplando la reforestación de las riberas de los ríos, la cuenca baja, para control de erosión. Y otra consulta, profesor, ¿sería posible que en el chat o en el salón virtual pueda colocar el link de las brechas de los diferentes sectores, las cuales estén Ah, ya, 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 siendo ya. enfocadas por el Mire, tema de reforestación y forestación? las brechas eh, antes se podían descargar. Hasta hace 2 meses, 3 meses atrás se podían descargar de la página de InvierteP. Pero ahí teníamos la dificultad de que la brecha se actualizaba cada año, cada medio año, en algunos casos cada 2 años. Ahora no, ahora hay un link a través del cual ingresamos a un aplicativo que ya nos va a reportar la brecha actualizada según los aportes de los distintos proyectos que se van liquidando. Ahí hay una forma de ingresar. La próxima sesión yo les enseño, pero eso sí, es necesario que ustedes tengan una laptop o un tablet, tal vez, porque en el celular no se puede apreciar del todo, y conexión a Internet para que ustedes vayan ingresando al link, vayan viendo las áreas de interés, los sectores de interés, porque ahí están todos los sectores, pero depende del interés de cada uno de ellos, ¿no? Y también cómo van a descargar la información y cómo la pueden interpretar. Eso yo les enseño la semana que viene sin ningún problema, pero sí requeriría que ustedes tengan estos elementos, ¿no? Internet
y una laptop para que puedan seguir, porque si no vamos a estar en lo mismo casi de siempre, ¿no? Expositivo, yo hago todo acá en la pantalla y ustedes tratan de memorizar y luego tratan de recordar todo viendo el video. Y hay veces la mente, hay veces muchos de nosotros nos hemos desarrollado habilidades de aprendizaje a partir de las estrategias de aprender haciendo, ¿no? Si hago, aprendo. Si veo, difícilmente aprendo. Entonces, yo simplemente les pediría eso, nada más. También podemos ver cómo descargar algunos otros documentos. Yo les enseño con toda confianza, no se preocupen. Bueno, La gracias. PPT, por si acaso, se la voy a compartir a la escuela para que les facilite a todos ustedes. Ahí también voy a introducir el link de esta página, de este aplicativo, y ya la próxima clase ingresamos y trabajamos todos también con eso y con algunas de las recomendaciones que han, o de las peticiones que han presentado el día de hoy. Bien, entonces nos estaríamos quedando acá. Nos reencontramos el próximo día sábado. De mi parte sería todo por hoy. Muchísimas gracias por la atención. Gracias también a la escuela por la oportunidad brindada. Muy buenas noches con todos. Permiso.